Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día lunes 26 del mes primero del año 2026. Bueno, nos recuerda este 26 del 26 el valor numérico del nombre de nuestro Creador, Yud Hei Vav Hei. Con ese recuerdo, sabiendo lo que tenemos, sabiendo la energía que podemos motivar en este gran inicio de una nueva semana, de un nuevo ciclo, de una nueva porción semanal, vamos a estar tratando, experimentando, poniendo por obra la porción número 16. Nos persigue ese número 16, que es dos nacidas de nuevo, un nacimiento de nuevo, una vida desde el vientre de la madre y una nueva manera de vivir. 8 más 8 son las reflexiones que nos permiten a nuestra mente evolucionar en ese nivel de conciencia del nacimiento de nuevo. El tema de esta semana es al dejar salir. Bueno, entonces iniciamos con esa salida que siempre es hacia adentro. La porción que nos corresponde estudiar es la porción que se inicia en el capítulo 13 del verso 17 hasta el capítulo 17 del verso 16 del libro de Shemot o Éxodos. A esa porción del rollo se le llama Beshela, al dejar salir. Y bueno, nos cuenta grandes relatos y tiene una riqueza profunda en puertas dimensionales que se abren cuando dejamos salir, o hacer morir a la muerte, o morir a lo que nos afecta, o como cuando el alma sale del cuerpo, a eso se le conoce como muerte. Pero la conciencia de ir a las causas, de ir al origen, y es allí donde empezamos a generar unas consecuencias, las consecuencias o la secuencia de ir a las causas, ir al origen, ir allí a la fuente del problema y de la dificultad y dejarlo ir. Recuerde que no fuimos creados con base a los problemas, a las enfermedades, a la escasez. Fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Como tal podemos crear. Entonces aparece en esta porción el cruce del mar, uno de los grandes eventos emblemáticos para entender el propósito de vida. Aparece algo nuevo en la experiencia de los hijos de Israel, que es la Shekinah, la conexión con la conciencia divina, el ser consciente, el darme cuenta de qué, de que antes de que sucedan las cosas, primero se forma en lo espiritual. Por eso una vida sin forma es una vida en caos, porque toma forma de acuerdo a lo que te dicen, de acuerdo al mundo exterior, sin orden. Pero cuando ordenamos, entonces toma una forma que se le conoce a la escritura como Shekinah, como esa matriz de vida, como esa unción del Espíritu Sagrado que viene enseñando, transformando, que viene trayendo consuelo y generando una serie de consecuencias, todas positivas. Entonces podemos cantar, por eso aparece en esta porción en la porción del Shabbat Shiro, o el Shabbat del cántico, cuando cantamos del otro lado, aparece en sí el propósito de la alabanza y la adoración, que no es cantar, es sentir que ya eso que deseamos lo tenemos. Porque se cantó del otro lado, cuando se abrió el mar y el pueblo de Israel estaba libre, listo para emprender un grande y extenso desierto, el desierto de las emociones. Y entonces aparecen en ese desierto las aguas de la rencilla, las aguas de Meribá, cuando determina nuestra manera de alcanzar cualquier circunstancia y cualquier situación que queremos materializar. No es a golpe, no es con fuerza, no es con trabajo duro,
es con la palabra. Por eso se le instruyó a Moisés que le hablara a la roca, pero la golpeó. Y esa acción no le permitió entrar a la tierra prometida, porque no se trata de una experiencia de alguien que cometió un error. Se trata de enseñarnos que no es por la fuerza de nuestras manos o de las máquinas o de la fuerza física, es por el poder de la palabra. Y entonces es allí donde iniciamos esa batalla contra ese pueblo que reina, contra Amalek, contra la duda. Y bueno, todas estas características es el estudio, la práctica y la experiencia que iniciamos en esta semana. Entonces tomamos precisamente eso, las dificultades, cuando no soltamos lo que deseamos. Lidiamos a diario con dificultades, con conflictos, con adicciones, vemos a diario cómo la humanidad lucha por salir de las drogas, del alcohol. El entorno familiar se vuelve hostil cuando a uno de los miembros de la familia se le manifiesta esa adicción a la droga, al alcohol, quizás a las relaciones sexuales desordenadas. Y entonces ese entorno se vuelve hostil, se vuelve tormentuoso, porque ninguno de los miembros de la familia querrá ver a su familia o a alguien en ese entorno. Adicción a los juegos, diferentes tipos de adicción. Y entonces, pues se desea salir. Cualquiera quiere dejar o salir de ese entorno porque sabe que no le conviene ni al entorno ni a individualmente. A nadie le conviene estar protagonizando una adicción de cualquier tipo de adicciones que nosotros podamos experimentar en la vida diaria. Y es allí donde vamos a la causa. La causa de cualquier adicción no es porque la persona desee estar en la droga, en el alcohol o en cualquier adicción, es el miedo. Y allí viene el origen de la adicción, el miedo. Entonces leemos nosotros en las Escrituras que el Todopoderoso, el Yo Soy, el Yahweh, le dice a su pueblo: no tengas temor. Y están en una situación difícil. El faraón sale a perseguirlos con todo su ejército. Adelante está el mar y a los lados el acantilado. Entonces el faraón dice: lo tenemos encerrado. Ese sentimiento de encierro, de no poder salir de cualquier situación, especialmente de las adicciones, genera un miedo. Y es allí cuando el Creador dice: no tengas temor, pero se siente el miedo. Entonces, ¿cuál es la solución? Evitar el miedo, que es inevitable. La causa de cualquier adicción es el miedo. Por eso, no tengas temor. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice: mira lo que Yahweh, lo que voy a hacer con ellos. Entonces, lo traemos a la vida práctica. En lugar de sentir miedo por enfrentar el problema de la deuda, por enfrentar el problema de la drogadicción, por enfrentar cualquier caos que se nos esté manifestando en nuestra vida, míralo. Mira quién pelea por ti. Mira lo que Yahweh hará por ellos, con ellos o por ellos. Y marcha, o sea, no te detengas. Cuando queremos adquirir algo pero no hay dinero, no te detengas. Siente que ya lo tienes. No tengas temor, porque no dependes del dinero, dependes de ti mismo. Porque el Creador es el proveedor. Porque ese miedo es el miedo a soltar. El miedo es una característica de un amor dormido, o ausencia del amor, o falta de amor. No tener miedo es amar, porque el amor vence al temor. Aprender a amarnos y amar, porque lo contrario del miedo no es el odio, lo contrario del miedo es el amor. ¿Cuál es la dificultad? No tenemos claridad
cuando se refiere al amor. Pensamos, creemos que es un sentimiento o que es un deseo de tener algo o de compartir con alguien, y a eso le definimos como amor. Se confunde el amor con el deseo. El amor no es simplemente un deseo, el amor es una emanación de una emoción, de una energía que se pone en movimiento. Cuando esa energía no está depurada ni está guiada, aparece el miedo. Cuando esa energía está ordenada, entonces se manifiesta el amor. El amor es la única energía, solo que se fragmentó. Y esa primer luz de ese fragmento del amor se le llama Gesed, misericordia. Y para saber si tenemos misericordia hay que evaluarnos. Entonces en el mapa del árbol de la vida se le conoce como el Geburot, el juicio, la evaluación. Para certificar que estamos iniciando desde la misericordia y que estamos haciendo una evaluación, al unir, al evaluar lo que se siente, el acorde, la nota musical, la frecuencia con que vibra, entonces si se evalúa y la frecuencia es misericordia conforme al sentimiento del Creador, entonces se enciende esa energía, se le llama Tiferet. Ese Tiferet, que es el rayo de luz, es el que ilumina nuestro entrecejo, nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras células, para que se encienda en nuestro cuerpo la luz del amor. Y ahora a través del corazón emitimos esa luz a nuestro entorno, a nuestras ropas, a nuestro dormitorio, a nuestras habitaciones, y ese reflejo de luz va tomando fuerza como una onda y empezamos a enviárselo a nuestros seres cercanos, a nuestro prójimo, que es el próximo, que está más próximo, y vamos tomando un entorno, una atmósfera, vamos llenando de luz todo el área de la luz del amor. Bueno, al no manifestar, al no crear, al no ordenar esa luz, entonces se siente o tiene un sentimiento de miedo. El miedo, el temor, es lo contrario al amor. Cuando se enciende esa luz, entonces entramos a los sueños, y esos sueños se hacen reales, y moldeamos nuestro carácter con mansedad y humildad, y nos conectamos con esos mundos superiores. Esas 6 áreas en nuestras vidas es la forma de ordenar el amor. La 7ª es esa vasija que se llena, sintiendo el reposo, desde el pensamiento, palabras y sentimientos de bondad y de misericordia. Cuando no hacemos ese trabajo en nosotros, el cuerpo siente la necesidad de encender esa luz, entonces siente miedo. Y ese miedo, que es el producto, la consecuencia de un vacío, entonces lo queremos llenar con cosas. Y es allí donde perseguimos esas cosas y te sientes por un instante pleno, pero una vasija no puede llenar otra vasija. Se requiere, la única manera para llenar la vasija es con la luz, porque ocupa todo espacio en ese recipiente, en esa vasija. Si queremos llenar esa vasija con dinero, con fama, con poder, con cosas, entonces siempre habrá un vacío. Y por eso, pues, el amor, el dinero no nos hace feliz, pero la felicidad sí genera el dinero. La abundancia no nos hace feliz, pero la felicidad sí nos permite disfrutar la abundancia. Y a eso es lo que se le conoce como dejar salir, soltar aquello que deseas. Y cuando lo sueltas, entonces ya no lo persigues. Y cuando no lo persigues, lo atraes, porque ya no eres esclavo, ya eres un emanador. Emanas ese deseo, no lo quiero porque ya lo tengo. En mi imaginario, en mi sentimiento, en mi emoción, ya lo formé desde la energía. Y entonces ya no necesito perseguir eso que deseaba, porque ahora lo emano.
Y cuando lo emano, entonces atraigo, y allí es cuando dice la Escritura, las bendiciones te alcanzarán. Al dejar salir, ¿qué? Si no dejamos salir, si seguimos aferrados al deseo de que de ese cónyuge cambie, o de que vuelva, o el deseo de tener un mejor empleo, o el deseo de tener una casa, una propiedad, un carro, seguimos esclavos. Cuando soltamos, dejamos ir ese deseo, misteriosamente lo empezamos a traer. Por eso en los valores numéricos, lo negativo con negativo nos da positivo, y lo positivo con positivo nos da positivo. Ese es el mundo de la energía, ese es el mundo cuántico, esa es la atmósfera que creamos, y sin darnos cuenta perseguimos cosas sin darnos cuenta que hay que soltarlas. Por eso es mayor bendición dar que recibir. Por eso cuando cualquiera quizás está pasando un momento de escasez y tiene la última moneda, como la viuda que la dio, entonces dijo, bueno, esta es la rica, porque no confía en lo creado, porque sabe que puede crear. Allí cuando nos volvemos creadores, nos hacemos imagen y semejanza de la luz y del amor, porque Dios es amor y Él es luz. Entender que el amor no se da ni se recibe, que el amor se emite, entonces podemos comprender que en cada uno de nosotros está la capacidad de amarse y de amar. Por eso en los evangelios dice esto: amaos los unos a los otros, no mataos, ni criticaos, ni enjuiciados, ni destruir los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Bueno, así es cuando sabemos con certeza que lo contrario del amor no es el odio, que lo contrario del amor es el miedo. Por eso la Escritura es clara al decir, el amor vence al temor. O sea que si el enemigo del amor es el miedo, y el miedo se genera por vacíos, cuando llenamos ese vacío, y la única manera de llenar ese vacío es con la luz, entonces se despierta el amor que todo lo puede, el amor que no es jactancioso, el amor que es sufrido, pero es amor. Entonces, al dejar salir, ¿qué? Aprender a neutralizar lo que sentimos por el miedo de mirar dentro. O sea que cuando miramos lo de afuera, no tenemos la capacidad de neutralizar esa situación externa, porque pensamos que el problema está en el banco, que el problema está en el hospital, que el problema está quizás en la entidad financiera, que el problema está en el mundo exterior. Aprender a neutralizar lo que sentimos por el miedo a mirar dentro. La deuda, la enfermedad, el caos, no se genera en el mundo exterior, se genera dentro en tu interior. El miedo de mirar dentro es lo que produce el miedo, porque estaríamos mirando afuera. No tengas temor, por nada estés temeroso. Mira dentro de ti y vas a encontrar que dentro de ti está la fuente generadora de vida. Y aparece de nuevo el tratar aquella sentimiento de depresión. ¿Qué es lo que dejamos salir? ¿Qué es lo que dice el Todopoderoso al dejar salir? Y nos narra que el faraón dejó salir a un pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud, pero ahora lo persigue. ¿De qué nos sirve a nosotros esa historia si no la aplicamos en la sustancia a nuestras vidas? ¿Qué tenemos que dejar salir? ¿A qué tipo de deseos nos tenemos que desligar? Porque todo se mueve por el deseo. Incluso el no desear también es un deseo. ¿Dejar salir qué? Entonces, dejar salir el sentimiento negativo.
¿cómo podemos nosotros dejar salir un sentimiento? Siendo conscientes que eso que sentimos viene de lo que pensamos. Y eso que pensamos viene del entorno que se manifestó en el mundo exterior y que nuestras células, cada célula de nuestro cuerpo tiene la capacidad de copiar esa energía que está en el entorno a través del ADN y de enviarlo como memoria a través del RNA, esa memoria, el ácido desoxirribonucleico, y genera una memoria, un ADN, una genética, y esa genética con esa información del entorno, que puede ser favorable o desfavorable, del entorno, entonces va como memoria en nuestras células y llega al torrente sanguíneo y a través del impulso del corazón llega como pensamiento a la mente. O sea que encontramos las armas del yo, de los sentidos, del sentimiento. Son los 5 sentidos. Todo lo que percibimos de este mundo dual por los 5 sentidos viene de este entorno que nosotros mismos creamos. Por eso cuando hay peleas, contiendas, griterías, diserciones, es idolatría. Allá hay un ídolo. Pero cuando hay amor, cuando hay bondad, cuando hay misericordia, hay luz. Mientras lo otro es tinieblas, esta atmósfera de paz, de alegría, de armonía, es luz. Entonces cuando generamos ese entorno, nos conectamos con la luz, despertamos, se enciende ese pabilo a punto de apagarse dentro de nosotros y allí somos luz. El proceso de los discípulos del Mesías, cuando al culminar esa labor le dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. O sea, si el Mesías está en mí, la pregunta es, ¿estoy siendo luz o tinieblas? Porque la luz es una emanación divina y las tinieblas es una creación, un invento humano. Ausencia de luz, ausencia de conexión con el amor verdadero, con la atmósfera divina. Entonces, para conectarnos con esa atmósfera, hay que dejar salir lo que no somos. Ni pobreza, ni ruina, pero lo estoy sintiendo. Porque lo pensé. Y lo pensé porque lo percibí del entorno. Allí es cuando entramos a ese proceso de meditar, de día y de noche. A ese mundo donde no se escucha, donde no se habla, a ese mundo de la quietud, a ese mundo del silencio, a apagar los ruidos de todo lo que genera sonidos del mundo creado, a ir detrás del mundo físico al mundo energético. Cuando dejamos país, padre, madre, esposa e hijos y entramos a ese mundo cuántico, a ese mundo de la luz, a seguir al Mesías que es la luz, donde no hay sentimiento, donde soltamos todo. Y eso solamente lo podemos hacer en la mente y en el corazón, en esa meditación profunda. Si soltamos todo, no oigo, no escucho, no hablo, entonces aparece como el sueño. Porque en el sueño nos vemos, nos escuchamos, pero no el sonido que emite nuestra boca, ni la percepción de nuestros ojos, porque estamos dormidos. Entramos a ese mundo de gloria, a ese mundo donde no se escucha ni se ve, no se escucha ni se siente, a ese mundo donde solamente vemos. El que puede ver es luz, tiene visión, y es allí cuando tú te ves quizás esclavo, quizás adicto, quizás buscando una cosa u otra, pero sabes que ese que está buscando eso no eres tú, que tú eres el que estás viendo. Y cuando tú ves,
puedes cambiar la visión. Ahora te ves que eso que persigues ya lo tienes. Y cuando te ves que eso que persigues ya lo tienes, ahora lo sientes. Aunque en lo físico no lo sienta ni lo vea, lo estás viendo con los ojos del entendimiento, con el cuerpo de gloria, con la fuente creadora y la fuente divina, la fuente del amor. Ese entorno se llama luz, se llama amor, se llama fuente, origen, Padre. Conectarnos con el amor es dejar salir, es al salir de cualquier adicción, de cualquier problema, de cualquier necesidad, desde el mundo, desde el campo energético, desde el campo cuántico, es buscar al Padre, no en el mundo exterior, sino en nuestro interior. Dejar salir. A diario estamos lidiando con temas de depresión, con temas de adicción. Y empezamos a mirar, a aconsejar a la persona que no le conviene ese tipo de relación, que no le conviene esa adicción. Pero la persona no puede, porque no ha dejado salir. Porque nadie le enseñó a buscar la solución dentro y está yendo afuera. A buscar quizás el experto o el profesional en el área psicológica, en el área comercial, en el mundo exterior. Y es fácil, cuando entendemos que hay que volvernos diestros en mirar lo que sucede en nuestro mundo interior. Aprender a neutralizar lo que sentimos por el miedo cuando empezamos a mirar dentro. ¿Cómo te sientes cuando piensas en tu relación de pareja? ¿Cómo te sientes cuando piensas en tu economía? ¿Cómo te sientes cuando piensas en tu empresa o en tu empleo? El sentir, el misterio, está en el sentimiento. Evaluar si eso que sientes llegó por tus sentidos, es de tu cuerpo. Pero si nació dentro de ti, eres tú que estás mirando la situación que puedes cambiar. Ese que te ayuda, que es el Todopoderoso, que te sacó de la esclavitud. Y ahora estamos en el momento crucial. Adelante tenemos el mar, a un lado los acantilados y detrás al faraón. No hay opción. Estaríamos en un encierro. Y ese libertador, ese sanador, esa luz, ese amoroso te dice, no tengas miedo. Mira, detente. Mira lo que yo voy a hacer. Y ahora que ves lo que yo hago, marcha. Quien te ayuda, te dice que dejas de oírle al problema. Dejas de oírle a lo que le temes y deja perseguir lo que deseas. Quédate quieto y mira cómo Yahweh pelea por nosotros. Eso se llama el deseo cumplido. Donde cuando deseas algo, ese deseo de tenerlo, ya no lo deseas porque ya lo tienes, sin tenerlo. Ese es el mundo de la fe, ese es el mundo de la luz, ese es el mundo de la verdad. Asumir el deseo cumplido. Saber quién eres tú. Si yo soy ese, que es el fundamento, la base, entonces dejo salir lo que no eres, lo que no soy. Y eso es la libertad.